Vamos a la Biblia. Hechos, capítulo 1. Capítulo 2, versículo 1. Hechos, capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaban a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Padre amado, adoramos tu nombre, te glorificamos, oh Dios, exaltamos tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad, porque tú, Señor, eres bueno, porque tú, Dios, eres poderoso, eres precioso. Padre, gracias te damos por tu amor, gracias te damos por tu fidelidad. Gracias, Dios mío, por tu bondad, porque tú eres fiel. Te pido en esta hora, Señor, que tú hables a nuestras vidas, que tú hables, Señor, a nuestros corazones, que sean rotas las cadenas, que sean rotas los yugos, las ligaduras, toda oposición de las tinieblas, toda distracción, Señor, todo ataque a la mente, a los corazones, quedan sin poder, quedan sin autoridad. Y te pido, Espíritu Santo, que seas hablándonos, que seas tocando, Dios mío, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pueden sentarse. Voy a estar hablando en la segunda parte del culto en la iglesia primitiva. Segunda parte del culto en la iglesia primitiva. Había hablado anoche donde comenzó la iglesia primitiva, el origen. ¿Se acuerdan quién fue? ¿Quién la originó? Jesús mismo, cuando dio la orden de que se reunieran en Jerusalén hasta que llegara la promesa del Espíritu Santo. Amén. Entonces ellos se reunieron allí en obediencia a pedir algo de lo cual nunca habían visto, nunca habían oído, nunca habían experimentado, pero hicieron algo que fue la obediencia. Y lo que recibieron fue algo que partió la historia en dos, en un antes y un después en sus vidas. Si usted quiere que su vida cambie, hermano, dígale: Señor, yo quiero que en mi vida haya un antes y un después. Cada día de su vida, yo quiero un antes y un después. Ya, porque cada vez que nosotros nos rendimos a la voluntad de Dios, siempre Dios hace cosas maravillosas en nuestra vida, y hay un antes y un después. Un antes y un después. El problema está en que nosotros muchas veces cambiamos, pero retrocedemos y vamos y buscamos aquello que un día soltamos. O nos volvemos a la rutina, a lo mismo que muchas veces hacíamos antes, y volvemos a caer en el mismo estado y hasta peor de lo que antes habíamos vivido y experimentado, o sea, en una peor condición de la que antes habíamos vivido. Entonces es necesario que nosotros entendamos, mire, que la iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia somos nosotros. Y nosotros somos un organismo vivo. Y un organismo que va, ñañe, no le sobe la cabeza porque se duerme, mi. Ahí lo veo ya está así, blanqueando un ojo el uno para arriba y el otro para abajo. Nosotros somos un organismo vivo, y nuestro cuerpo siempre debe ir evolucionando, avanzando. Nuestro cuerpo debe estar en permanente movimiento. Tenemos un organismo que mantiene día y noche moviéndose. Tenemos células que
que se reproducen y hay células en nuestro cuerpo que también se mueren y ellas al esas células morirse y acumularse en una parte de nuestro cuerpo, ¿qué es lo que termina produciendo? Termina produciendo cáncer. Si nosotros no tratamos de mantenernos en ese permanente crecimiento, en ese permanente avance, nosotros terminamos siendo una célula cancerosa y dañando la otra. Entonces todos nosotros, al ser un cuerpo, va en un engranaje, en una sincronización. Mire, nosotros vemos con los dos ojos, pero si un ojo no ve adecuadamente, el otro lo forzamos más. Nosotros tenemos dos manos y las manos se hicieron para hacer cosas, para agarrar, para escribir, para trabajar. Pero si una mano no funciona o no tenemos mano, con la mano que nos queda, terminamos forzándola y puede terminarse convirtiendo en más ágil, adquiriendo más destreza. Pero si no tenemos las dos manos, no tenemos los dos brazos, obligamos a nuestros pies a que funcione como mano. Mire hasta dónde yo llevo mi pierna, hasta aquí. O sea, mi pie lo llevo hasta la rodilla. Pero póngase usted a pensar que Dios me guarde y quede yo sin manos, sin brazos. ¿Cómo haría yo para comer? Yo no puedo estar tenida a que todo el tiempo me estén dando la comida en la boca y que me estén cepillando. Si fue en los 15 días que de cuidado de la cirugía en el que yo no podía mover los brazos, David le tocaba bañarme y le tocaba lavarme. Y yo decía, con juicio, ¿no? Sujétese. No, mija, tranquila, con mucho respeto. Y se portó bien juicioso. Entonces, eso es algo, hermano, que nosotros, al no funcionar como deberíamos, porque es que Dios no nos trae a su cuerpo, por así decirlo, al cuerpo de Cristo, por casualidad. Dios nos trajo en el momento justo, adecuado. El problema consiste es que a pesar del tiempo que pasa, nosotros no funcionamos como deberíamos funcionar porque no tenemos el crecimiento que deberíamos tener. Así de sencillo. Y es triste y lamentable que otros miembros de la iglesia le toque hacer lo que a usted le tocaría hacer. ¿Ustedes saben sobre quiénes está la carga de esta obra? Sobre unas pocas personas que les toca hacer lo que usted debería también estar haciendo. Y si nos repartiésemos el trabajo, muchas cosas se podrían lograr. Pero es que usted se está dando el lujo de tomarse el tiempo de yo no sé qué y de volverse más viejo ahí sentado en la silla. Pastora, ya va a empezar. Porque hay gente que no le gusta que yo enseñe porque sienten que les doy cacheta con la enseñanza, hermano, pero es para que se despierte. Si yo pudiera traer una sandalia para darles y despertarlo a punta de sandalia, no llorara tanto por ustedes. Porque cada vez que yo pienso en los que no están dando fruto, en los que no están funcionando adecuadamente, ¿sabe qué me produce, hermano? Ganas de llorar. Porque debiendo estar como maestros enseñando, hay que enseñarles como bebés. Póngase usted a sacar el tiempo, la cuenta de los años que ya usted lleva aquí en la iglesia. Saque cuenta. ¿Cuántos años usted lleva en el evangelio? Oyendo y oyendo. Vaya, coma durante un mes, un año y no evacúe para que vea si va a estar vivo. Usted estaría vivo comiendo así y sin evacuar. Entonces, si yo estoy recibiendo algo
no lo proceso, no lo asimila mi vida, no lo pongo en práctica, es lo mismo que si usted estuviera comiendo y esa comida le quedara ahí. Porque ni lo está viviendo, ni está en la capacidad tampoco de enseñárselo a otra persona. Usted, oiga. ¿Y dónde está el fruto de lo que usted oye? ¿A dónde quedó? O sea, mire que no he borrado eso. Porque ¿a dónde está lo que durante todos estos años usted ha venido escuchando? Hay gente que tiene 10 años en el evangelio, no se sabe ni una alabanza completa. Porque yo los he visto. De pronto aquí no estén, pero yo los he visto. Ni una alabanza, ni una adoración completa. Hermano, usted con 10 años, no, yo, puros pedacitos, puros mochitos. Ah, claro. Todavía no lanzaban el disco, ya estaba pirateado y ya todo el mundo se lo sabía. Vaya, mire las coreografías de esa gente que tienen unos movimientos todos extraños y cuando uno los ve lo hacen exacto, preciso. Hasta niños de 3 años, niña de 3 años con unos movimientos todos sexuales y nadie les dice nada porque los papás, mire, hasta lo aplauden. Entonces es necesario que nosotros nos analicemos a la luz de la palabra qué es lo que está pasando en nuestra vida. Como les decía anoche, la obra y manifestación del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo o los bautismos del Espíritu Santo no fueron nada más para la iglesia primitiva. Esto es para hoy todavía, esto es para todo el que cree en el Señor Jesucristo como su Salvador personal, el que está siendo parte del cuerpo de Cristo. Entonces, el culto en la iglesia primitiva, voy a anotar aquí, el culto en la iglesia primitiva. ¿Cuál fue la cita que leí? Hechos 2, 1 al 4. Hechos 2, 1 al 4. Para que tenga eso en cuenta. Mire, el ambiente y circunstancias de estas reuniones es lo que vamos a mirar. Ambiente y circunstancias. Y circunstancias. Circunstancias. De estos cultos. Porque ahora los cultos no le dicen culto, le dicen reunión. Y reunión puede ser cualquier cosa. A veces uno se reúne hasta para murmurar del otro. Se reúne para planear cosas malas, o se reúne para planear un negocio, se reúne para programar muchas cosas. Se reúne para programar qué vamos a comer, dónde vamos a comer. Entonces no solamente, o sea, la reunión puede ser para muchas cosas. Amén. Pero el culto es hacia una deidad divina. Y sabemos que el culto a quien nosotros le rendimos es a Dios con D mayúscula. Porque hay unos que se hacen culto a sí mismos. O le hacen culto a dioses con D pequeño. ¿Será que la diferencia es porque en verdad estamos reunidos? Se le llama reunión, estamos reunidos. Pero la cuestión es, esa reunión, ¿qué se va a hacer? ¿Esta es una ceremonia? Lo que pasa es que todas las cosas que se le pusieron nombre al inicio, todos se lo quieren cambiar para modernizarlo, para darle caché. Nosotros hacemos una ceremonia. Y exactamente, una ceremonia espiritual. Y lo que hace también al cambiarle, o sea, ellos no le pusieron los nombres eso por ponerse. Ellos también fueron guiados por el Espíritu Santo. Dese cuenta que desde que a los cultos no se le llama cultos, sino reuniones, eso se ha abierto espacios para que se hagan muchas cosas indebidas dentro de las congregaciones.
ha abierto espacio para que lo que se hacía con solemnidad se haya vuelto toda una recocha. Está como lo especial. Y lo espiritual. La importancia, ¿no? Es la importancia. Sí. Los testigos pastores de la iglesia no se llama salón de reunión. Por la asamblea. Bien. Entonces, el ambiente y circunstancias. Eran muy concurridas. Eran muy concurridas. No sé si leen lo que así o tengo que agrandarle más. Así está bien. Bueno, si lo dice Yuleisi que está más lejos, quiere decir que sí. Voy a borrar aquello allá. Mira, Voy a borrar aquí. que esa gafa de boletín de luz. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, los cultos eran muy concurridos. Eso lo vimos en Hechos, capítulo 1, versículo 15. Hechos 1:15. ¿Se acuerdan cuántas personas había? Casi 120. Más. Más de Podían 120. aproximadamente 120 personas. Dice como 120, exactamente. Entonces, póngase usted a pensar la cuenta. Jesús, ¿cuántos llamó? Llamó a 12, pero habían reunidos ahí como 120. Quiere decir que cada uno se ganó como cuántas personas. Como 10. Pero es el promedio. El promedio, exactamente. Yo sé si había uno que se ganó 20 y el otro no. Puede ser, Eso sí, Puede pasar. puede pasar. Entonces, el promedio de lo que se supone, porque Jesús llamó a 12, pero ahí quedaron más o menos como 120 personas y podían ser más, se supone que cada uno se ganó a 10. Saqué cuenta. No, había un poquito más, se ganaron más o menos 11 o 12 personas cada uno, porque parece que ya no estaba Judas. Ya no estaba Judas, exactamente. Pero estaba otro. sí, estaban los 12, había otro. Los terceros uno con otro. Sí, pero después. No, pero ese fue marzo, no. Ese no me O sea, no pasó mucho tiempo, acuérdense que pasaron 10 días ellos en el aposento. Ajá. Ya, y estaban reunidos como 120. El asunto en cuestión es si ellos, por así decirlo, se reprodujeron así. ¿Qué le pasa a mi matriz espiritual? ¿Qué le pasa a su matriz espiritual? ¿Por qué no nos estamos reproduciendo nosotros? Pero en ese tiempo ya no era así. No. Sí, pues si fuera sido no más fácil el Señor que No, es que Jesús se encargó de llamar a 12 y los capacitó. Los demás pues andaban detrás por comida, por milagros, por diferentes cosas. Pero vemos que aunque habían multitudes que seguían a Jesús, los que quedaron en sí fueron esos 120. Y ahí incluían tanto mujeres como hombres. Entonces la pregunta es en cuanto a la diferencia que hay de esa época a la de nosotros, que a veces nos creemos tan espirituales, porque no nos estamos ganando a nadie. Porque ya deberíamos al menos tener una persona así fuera por año. tuviera yo que. No, es que las familias son los que llegan de último, por lo general. Entonces, B, reinaba un ambiente espiritual. Reinaba un ambiente espiritual. Vemos
en el capítulo 2, versículo 1, ¿qué dice ahí, hermana Diana? Sí. Dice, y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes. Exactamente, estaban todos unánimes juntos. Pero si nosotros analizamos el versículo 2, nos damos cuenta que cuando vino de repente sobre ellos el Espíritu Santo, no estaban hablando cháchara, no estaban echando cuentos, no estaban muertos de risa. ¿O sí? ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo iba a llegar en un ambiente así? No. Exactamente, hermano. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos reunimos? Ellos estaban reunidos en un aposento alto, en un lugar. Nosotros hablamos con él. Habla en cada cita Hechos 1:15 en la primera. Sí, Hechos 1:15. Que habla de que estaban borrachos, de que estaban. ¿Fue borracho? Era muy concurrida. Hechos 1:15. Ah, no. Bueno. Está perdonado, pero no lo vuelvo a hacer, decía un pastor por allá. Pero él lo hacía a manera de chiste. Bien. Reinaba un ambiente espiritual. Vemos a lo largo del capítulo 2 que ellos se reunían, oraban, o sea que su objetivo central cuando ellos se reunían era la oración. Eso era su objetivo central. Y mire algo que nosotros muchas veces, aunque nos reunimos en un corto tiempo dentro de la iglesia o haciendo culto, muchas veces lo que tenemos es afán de cuándo se irá a acabar el culto. Miramos y miramos la hora, miramos y preguntamos a veces hasta qué hora es, porque tenemos afán de irnos. Tenemos mucho afán. Y cuando nosotros, esto es un recuerdo, hermano. Esto es un recuerdo de un hermano muy querido que ya partió. Si usted tiene la posibilidad de comprarse uno, cómprelo. Guía evangelística. Mire, da vuelta. ¿Es un librito? No, este es un cartoncito. Y aquí por lo menos usted lo pone aquí, el tema del perdón y salvación tiene varias citas. Promesas bíblicas, bautizo, o sea, tiene para diferentes temas bíblicos. Yo por lo general no lo uso, pero lo tengo ahí lo conservo porque sé que me... Exactamente, lo tengo ahí. Entonces, No sé si más adelante también se reunían, sí, compartían, comían. sí. Pero ¿qué pasa? Que cuando usted dice unánime, a veces se puede decir que nosotros nos reunimos a comer. De acuerdo, estamos compartiendo lo que ustedes comen, no tenemos el corazón. Que a veces estamos comiendo, pero no estamos ni juntos, ni estamos bien, ni estamos en armonía. Por eso dice un ambiente. Claro. Y lo otro, mire, estaban juntos. Y a veces nosotros nos reunimos, por así decirlo, a comer. Pero hay gente que no le gusta sentarse junto al grupo, sino que está por allá lejos. El aislado o la aislada. Y eso es un defecto. ¿Por qué? ¿Por qué razón tenemos que estar por allá lejos? ¿Por qué siempre son los mismos que nunca encuentran silla para sentarse cerca del grupo? Y hay que tener cuidado con eso, hermano, porque bíblicamente nosotros debemos estar juntos y en armonía. Entonces, pasa y resulta que después dicen, a mí me tienen aislado, a mí me tienen aparte.
Pero si es la misma persona que se aísla, ¿ah? Es la misma persona que se aleja, que no se deja. ¿Qué pasó, hijo? Que no te deja hacer, dice. No se deja entremezclar con todos, hermano. Yo recuerdo que a mí David una vez me dijo una palabra que yo sentí que a mí me vea, yo hubiera preferido que me hubiera cacheteado. Me dijo, tú quieres que la gente se junte contigo, pero tú no te juntas con nadie. Sí, eso a mí me dio duro. Porque yo en el momento yo le estaba diciendo, mira, hice el esfuerzo de venir tan lejos a visitar a ciertas personas, pero me saludaron, se abrieron y ni más nada. Y me dijo, ¿tú te has revisado cómo eres tú? Tú quieres que todo el mundo se ajunte a ti, pero tú no te ajuntas con nadie. Y la gente que yo creo que la hermana Emil, la hermana Diana, la hermana Melvi, ¿se acuerdan cómo era yo? Que yo mantenía, era ni así también. Muchas veces cuando estamos aquí en cuando uno tenía uno llega a una fiesta, no conoce a nadie, pero tú ya estás involucrado. Pero cuando estás en el evangelio, Y está todo retrechero. debes de llegar aunque sea, hermano, a saludarlo, porque no conoce a otra persona, pero saludarle. Cualquier cosa uno habla, pero en el punto la gente llega así, si no conoce a nadie, de repente tú conoces a tu Ajá. te pones de payaso. Te pones a saludar a otros. Así es. Ay, yo no sé qué. Aprende a ver. Así es. Y yo vi que, me di cuenta que eso era un defecto que yo tenía. Y yo dije, esto no me sirve a mí para nada, ni para tener amistades, ni para llegarle a la gente como en el ministerio. O sea, y eso a mí me costó, me dolió, yo le lloré a Dios, derramé lágrimas y durante mucho tiempo, Señor, ayúdame a cambiar, ayúdame a cambiar. Me acostumbré, hermano, al rechazo de tantas personas que me acostumbré a estar sola, a no hablar con nadie, pero con nadie. Yo era feliz no hablando con nadie. Y hoy que pastora, pero me tiene olvidada. Y yo, pastora, pero usted no me llama. Pastora, pero usted pastora. Y a mí me cuesta relacionarme con la gente. Y yo, ay, Jesucristo. Sí, es exactamente, hermano. Y yo me he encontrado con unas personas que tienen una melosería. Y yo no sé responder ante esa melosería. Yo digo, ay, Señor, perdóname. Porque yo quisiera al menos responder la mitad de cómo esa persona me habla a mí. Por ahí hay una señora que anda detrás de mí para regalarme 20,000 pesos por Nequi. Yo, no, señora, yo le hice un favor, usted a mí no me debe nada, pero yo se lo quiero dar. Me dice así, yo se lo quiero dar. Yo le hice un favor. Y yo, bendito sea mi Dios, pero esta señora, ¿qué le pasa? Yo quiero conocerla, me dice. ¿Y por qué recibe esa bendición? ¿Por qué no recibe esa bendición? No, es que sí, pero yo siento que me van a pagar el favor y yo no quiero eso. Porque para mí fue un clic y ya, yo mandé un enlace y fuera. Pero ella me quiere pagar. No quiero. Y otra cosa que también hay en el evangelio, que el hermano no le gusta como el mismo hermano, pero el de la calle sí. Ah, El de la calle. melosería con los mundanos. Pero el de la iglesia. Serio. No, hermano, lo que pasa es que también en la iglesia, Serio. nosotros, en medio de la espiritualidad, hemos aprendido a mantener esa distancia porque esas cosas llevan a otras cosas. Ya, entonces por esa parte nosotros tratamos como que ya ser un poco más respetuosos con el hermano, pero aportar un amor de verdad hacia el hermano. La carga de verdad Como hacia al el hermano hermano. no le puede tocar las nalgas, el de la calle sí. Sí, Sí, así pasa. Es que no es mentira, entonces es un Pero es que respeto. nosotros nos relacionamos más con lo de la calle porque decimos nuestras palabritas, decimos nuestras cositas y el de la iglesia no le puede decir Es eso. así. Hermano, no, pero tampoco hasta allá, tampoco, hermano. No, Dejemos eso hasta ahí. el hermano le dice, hermano, es una respeto. Es que el de la calle como está por decir palabritas de la calle va a decir, no sé qué, No, hermano, sí pasa porque a mí me pasaba. Yo lo digo Ah, porque bueno. a mí me pasaba. yo con el hermano- Y
Lo que pasa es que en el medio donde el hermano trabajaba de mototaxi y en el mercado público, eso se acostumbra. En todas partes en la policía se ve eso. ¿Cómo? Hasta Bueno, en intimidad, de no pronto se con ve. los vecinos o las vecinas tal vez no, pero en esos gremios eso se ve, hermana. Eso es común. Se dan cargar. Sí. Sí. Y a veces hasta con el esposo. No, ya, Sí. otra cosa, pastor. Ah, sí. Ah. Sí. Entonces, sí, cada cosa tiene su Claro, no puede hablar Su de uso. respeto y eso sí. Ah, sí. A tu esposo o a su esposo, no tampoco. bueno. Sé, mire, ya dejemos eso allá quieto. Tienen las nalgas quiesas. Sé el culto en la iglesia primitiva, su ambiente y circunstancia, o sea, lo que ellos hacían impactaba al pueblo. Hechos 2:6. Hechos 2:6, ya dejaron se vinieron para acá, dejaron los mototaxis allá quietos, los del mercado quietos. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Eso se impactó, hermano, la gente. No, lo que pasa es que les oían hablar en otras lenguas que no era la lengua de ellos. Entonces, como hay en Israel, en Jerusalén, siempre ha habido personas de diferentes países, ellos sí entendían lo que estaban diciendo. Por eso es como tú ponerte a hablar en un idioma. Cuando estás hablando en lengua, nosotros aquí no sabemos ni papa de eso, pero si llega un africano, te puede entender porque lo que tú estás hablando es en esa lengua africana. Ya. Entonces, cosas así. Escuché una vez un pastor que lo invitaron a predicar en Estados Unidos, en una campaña. Y él fue y él dijo, Señor, yo de inglés no sé ni papa, pero si me invitaron, pues allá voy. Cuando eso no existía el traductor, y él cogió el micrófono, y desde que él cogió el micrófono, él empezó a hablar en lengua, y él no se podía detener, y hable. Cuando terminó, pidió disculpas porque no había predicado, porque él sintió fuera que estaba orando en lengua, y le dijeron, alguien que hablaba ahí en español dijo, no, usted nos dio todo el mensaje y nosotros lo pudimos entender. Se nos lo dio en inglés y él no sabía lo que él estaba haciendo. Ya. Entonces son cosas que suceden. O sea, no todas las lenguas son, ¿cómo te digo? Pero cuando son angelicales, cuando no se entiende. No es que ninguno de nosotros la entendemos por lo general. Por lo general nosotros no la entendemos. Claro, ellos sí la entienden porque Ellos la entendían porque habían personas de diferentes países. Pero no es lo mismo entonces hablar en un idioma que hablar en una lengua. No es lo mismo hablar que interpretar. No es lo mismo. ¿Ah? Y eso es hablar en idioma. Habla misterio, dice, hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ya, entonces, ¿qué idioma estaban utilizando? No sé, pero estaban hablando un idioma totalmente distinto. No, pasa que hay una diferencia. Ujú. Lengua es de un pueblo en específico. Ujú. Por ejemplo, la lengua guayú, la lengua, ¿entiendes? Idiomas a nivel
El inglés es idioma, Ujú. pero lengua se puede dominar en un sector de ese país. ¿Entiendes? Ahí había que medio tata, o sea, había de aldeas, de poblaciones que no hablaban el idioma en general. Como que le dijera, estamos hablando un acento, pero esto es una lengua, no se entendía. Es que no la entendían, es que no solamente era eso, hermana. Habían personas ahí que no hablaban esa lengua, o ese idioma. Por ejemplo, hay personas que hablan en lengua y su idioma con el que hablan es mandarín. Y yo creo que usted lo ha oído. Es como chino. Es todo raro. Son idiomas que nosotros no sabemos qué está diciendo la persona. De pronto uno sí siente que le está diciendo a Dios, tal vez cuando uno está adorando. Yo siento cuando estoy reprendiendo en otras lenguas. Pero qué idioma estoy diciendo, no sé. Puede ser una lengua angelical, no sé. Pero yo lo único que sé, hermano, es lo rico que yo la paso. Que quisiera pasar todo el culto hablando en lengua. Pero hay que orar en el espíritu, pero también orar con el intelecto. Cantar con el intelecto y también cantar con el espíritu. He cantado también en otras lenguas. Y eso es algo que es maravilloso, que yo les invito, no que se aprendan las lenguas de otro. No. Para mí, mire, yo les voy a decir algo. Y esto es una postura personal que yo tengo. No sé. Pero yo ponerme a remedar las lenguas, para mí es una falta de respeto con el Espíritu Santo. Y no sé cómo hay personas que en el momento que están hablando acerca del hablar en lengua se ponen a imitar las lenguas de otras personas. Para mí esto es tan delicado y de tanto respeto que yo prefiero decir usa la manga larga, pero ya de ahí para adelante, ya, pero ponerme a imitar las lenguas que otra persona habla, no, eso sí no. Bien, impactaban al pueblo, quedaban maravillados. Y no solamente quedaban maravillados de la manera como ellos alababan, oraban, cantaban, sino que yo creo que usted ha leído esto. Pero ellos también quedaban maravillados de verles la unidad a ellos, de ver cómo compartían el pan en las casas, en fin, sí, hacían muchas cosas. La predicación era prioritaria. La predicación era prioritaria. Dos 14 de ellos. 2:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, que esto lo expliqué anoche, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y el versículo 15 dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de ellos, y los que estaban reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura. De ahí empieza a hablar y a explicar. Hasta las 2:14 dice que eran 11. Los 14 no Dice que eran 11. 11. Dice que eran 11 los apóstoles, los que estaban reunidos. Ay, espérese. 1:14 es la cosa. Gracias. De igual manera, aquí también aclara el texto en 2:14. Dice que eran 11, no eran 12, eran 11. Bueno, 11. Lo que estamos ahorita hablando, diciendo. Ajá, el suponiendo que eran 2:14. 12, aquí dice que son 11. Claro, pues ya El no estaba 2:14 junto, ahí porque empieza ya Pedro. no estaba junto. Hermano, lea bien. Lea bien eso. Pedro junto con 11 apóstoles. Pedro poniéndose en pie con los 11 alzó la voz diciendo, varones judíos y todos
los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y ahí empezó a hablar la palabra de Dios, a exponer la palabra de Dios. Empezó a hablar de Joel. Cuando dijo el Señor, Ya había prometido eso, exactamente. porque a lo mejor la gente estaba ahí, que esto, que pasaba aquí, Ujú. ¿cómo explicar eso? Se respiraba una atmósfera de reverencia y temor. Se respiraba una atmósfera con D. Conté. Ah, D. Atmósfera. Así, atmósfera. Atmósfera. Con F, atmósfera. ¿Dónde lleva la tilde? Atmósfera. La O. Gracias. Una atmósfera, la atmósfera de reverencia y temor. Ese temor hacia quién era? El Espíritu Santo. Hacia Dios mismo. Se respiraba una atmósfera de reverencia y temor a Dios. Versículo 37 del capítulo 2. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué pasó ahí, hermano? Que lo que había sucedido, más el mensaje que Pedro dio, los llevó a reflexionar. ¿Mana Melvi anotó? Ajá. Los llevó a reflexionar y a un arrepentimiento genuino. Porque cuando el Espíritu Santo se mueve, lleva a las personas a ser convencidos de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo, no es el mensaje en sí. Si me hago entender, usted puede tener una buena homilética, pero si no tiene unción, que es lo que hace que el mensaje traspase hasta los tuétanos, no va a llevar a la persona a la acción, ya, a ser redarguido, a ponerse a pensar, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Pero muchas veces las personas son redarguidas, pero sus argumentos opacan y apagan la voz del Espíritu Santo. Es que Dios sabe, yo estoy en proceso. Dios sabe, hermano, estoy tranquilo, usted discúlpeme que le pisé el dedo gordo, pero es que Dios está trabajando todavía en mí. Y esos argumentos hacen que no pidamos ni perdón, ni a Dios ni a los demás. Es que Dios está trabajando en mí. Le da una trompa a la mujer y es que Dios todavía está trabajando en mí. Yo tengo 20 años de ese evangelio, pero todavía Dios está trabajando en mí. Ay, sí, triste, triste. Qué horror. Le tenía el hueco hecho para matarlo. Tenaz. Que esa obra está atrasada. Claro, está atrasadísima, ya nació de nuevo. Unitario. Y el domingo pasado casi acaba la mujer a golpe y no por y de todo. Y ella anda como repetida, no le habla a nadie. Es que debe estar La penal. pena se la digo yo. Como que la culpa es usted. Claro. Yo ni me di de cuenta, yo. ¿Qué decía ñaña? ¿A dónde? Era muy confusa. Yo tengo una profesora acá. Gracias. Usted vea la calidad. Para que ustedes vean lo que ve con un solo ojo. No se equivoca casi, mami. Así yo tengo los dos y me equivoco en todo. Bien. Entonces, se respiraba una atmósfera de reverencia y temor.
cuando el Espíritu Santo se mueve, se manifiesta, no se da pie ni paso a las recochas dentro de la iglesia. Siempre les he dicho a ustedes, la habladera dentro de la iglesia es evidencia de falta de búsqueda. La habladera, nos gusta hablar con los demás menos con Dios. Nos gusta hablar con el que está al lado, atrás, y queremos formar el culto, la iglesia como una plaza de mercado. Y se pierde esa atmósfera de reverencia y temor a Dios. Y necesitamos aprender que la casa de Dios se respeta. Mire, la irreverencia impide que el Espíritu Santo ministre. ¿Sabía usted eso? La irreverencia impide que el Espíritu Santo ministre. Que se esté cantando, se esté leyendo, se esté en medio del mensaje y una pasadera para allá, una habladera para acá, que cógeme aquí, agárrame allá, préstame el celular, préstame sacapunta, tiene lapicero, oiga, traiga todo completo. Traiga todo completo. Una entradera al baño y una cosa y otra. Hasta los niños sufren de la vejiga. Cada ratito, un tranquilo. No, hay medicamentos que ponen a la persona así, enfermedades. Pero ya eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa. Pero cuando no había baño, o sea, bueno, si ahí no ha pasado. En las iglesias católicas nunca hay baño. Cuando aquí no había baño, yo no veía que nadie entraba, buscaba baño, o sea, a veces se iba cuando era urgencia, donde la hermana Margot, pero era raro. Será como los años pasados, la vejiga creció, no sé cómo es la cosa, y ahora esa situación. Pero la cuestión es que siempre son los mismos. Los mismos. Bueno, yo no he llegado hasta los 40 y después no sabe, pero por eso digo, será por cuestiones de salud, porque antes no se veía eso. La hermana Margot tiene la edad que tiene y no conoce el baño. No sabe que se cambió el inodoro. Hay inodoro nuevo. Pero se podría decir que la hermana con la edad que tiene, si le da ganas de ir al baño, no aguanta llegar a su casa. Se podría decir, digo yo acá no, porque a mí me pasa a veces. Entonces, hermano, mire, estamos en el punto, mire, de la atmósfera de reverencia y temor a Dios. Se pierde. Y si hay algo que yo les agradezco a ustedes de todo corazón, es esa hermandad, esa unidad, esa facilidad de conversar, ¿cómo? De relacionarnos y tal. Pero no nos salgamos de esto. O sea, tenemos que aprender a utilizar esa coinonía en el lugar adecuado. ¿Sí me hago entender? Que dentro de la casa de Dios, no es que andemos con cara igual, pero aprendamos a tener reverencia. En medio del mensaje, aprendamos a tener reverencia. Porque a veces el mensaje se convierte en un desorden tremendo. Mire, hay grabaciones donde eso se habla el uno, habla el otro, habla el uno, habla el otro. Tenaz. Entonces necesitamos aprender esa parte. Que sí es bueno conversar y ser ameno, pero en la iglesia primitiva se oraba intensamente. Se oraba intensamente. Yo me gozo de que ustedes sean así, porque a veces uno está
hermanos, que cualquier cosa es pecado, cualquier cosa que se dice, uy, eso, porque como a veces vienen como de allá, de la iglesia tradicional, donde no se puede decir ni mu. Y es bueno antes, porque ahora también están así como abiertos. Pero, uy, no se puede decir esto, no se puede, entonces, eso es pecado, eso es pecado. Pero entonces a veces también nos vamos al otro extremo, de que nada es pecado. 4:31 de Hechos. ¿Quién lo lee? Rapidito. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Si ve que no fue nada más en Hechos capítulo 2. Ahí se temblaba el lugar. Sí, hermano. Cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló. No dice que era como si hubiera temblado, dice que tembló. Ese temblor fue lo que llamó la atención aquí, sí. Sí, que fue lo que llamó la atención de los que no estaban convertidos. Sí. Ellos sintieron el temblor también. Tiene que ser algo poderoso. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, les digo una cosa. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, yo he estado en cultos donde no queda nadie de pie. Reunido. A veces ni mujer. Nada más el que está acá al frente. Nada más. Ni queda nadie peinado. Y a veces no aguanta. No, yo no tengo Él frío. también se tira. A veces, claro, confundido. O sea, yo a veces he experimentado la presencia de Dios que yo siento como si hubiera una nube espesa, que la pudiera uno coger así con las manos. O sea, eso es algo que es espectacular. Y nosotros necesitamos ir en búsqueda de eso. Ir en búsqueda. Ahora, bueno, yo no sé, una vez hay una ancianita que tenía alrededor como de 80 para la vez. Y ya ella estaba casi, o sea, ella iba al culto los primeros meses, pero ya después se enfermó y ya no estaba. Y ella estaba meditando y el Señor le, o sea, le dio un descanso. Pero un descanso que no se podía coger, pero sí se podía ver. O sea, Yo también he estado en culto donde cae escarcha. y eso me quedó como Olor como aceite. O sea, se debería, pero no se podía. O sea, si uno pudiera para poderlo, no. Debería ser visto, pero no. He estado en culto donde el Espíritu Santo unge las manos. Bueno, Es como si estuvieran así. unge las manos. Eso O sea, fue yo, allá en esa iglesia fue que lo hice y ya aquí yo más nunca lo he experimentado en otra iglesia que no lo he visto. es tremendo, hermano. Se alababa a Dios de corazón. Aquí tenemos que irnos mirando nosotros con la iglesia primitiva. Se alababa a Dios de corazón. 2:47 que dice. Alabando a Dios. Se alaba a Dios. Ah, sí. Alabando Bueno, a ustedes Dios pongan el. y teniendo favor con todo el pueblo. Juancita, pastora. 2:47 de Hechos. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Mire, era una iglesia en movimiento. Era una iglesia que no se quedaba quieta, que no estaba estática, que mantenían ocupado. Y usted, no, pero es que en esa época no trabajaban. ¿Y usted cree que no comían? Claro que sí.
Y para comer, ¿qué tenían que hacer si eran pescadores? Ahí se vivía de la pesca. Pablo hacía tienda, siendo Pablo. Trabajaba Exactamente, hermano. y vivía alquilado también. Ellos no eran ociosos. Cuando Jesús llamó a los que llamó, cada uno estaba en ocupaciones diferentes. Ellos tenían también una familia que mantener. Las mujeres también les tocaba ese oficio cuando eso no había gas natural. No se cocinaba en estufa eléctrica. Se cocinaba en leña. Había que lavaban a mano. Cuando eso había que ir a ríos a lavar la ropa. Se manduqueaba, se cepillaba la ropa. Con maletira. ¿Ah? O sea, entre más comodidades hay, más nos quejamos. Menos hacemos, más ocupados decimos que estamos y menos buscamos a Dios. Santo es el Señor. Era un culto participativo, Hechos 2:7 al 11. Dice que el hacha. Sí, anoten ahí. Estaban atónitos, maravillados, diciendo: mirad, no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Bueno, lo que usted ahorita Ya Pablo sí, me- de ahí para adelante, de diferentes países, de diferentes sectores. Hechos 2:7 al 11. Habían de diferentes partes, o sea, era un culto participativo, es lo que va ahí después de eso. Ya. Quiere decir que no solamente eran judíos los que estaban ahí. Simplemente entendía la lengua ya. Entendía la predicación de ellos en su lengua. Sí, de otros países, no eran nada más judíos. Pastor, yo me imagino. 2:7 al 11. Yo me imagino es como un ejemplo. Que todos vayamos a la bella y llegan gente de todas partes del mundo y empiecen a hablar cada uno en la lengua de las personas que están ahí para que entendieran la palabra. Y eso, una cosa así. O sea, que unánime todos hablemos la misma lengua, pero ellos entiendan lo Para que ellos que estamos entiendan, hablando. tenemos que hablar, Dios puso a cada persona a hablar las palabras de cada uno de los que estaban ahí Sí, hablando. así fue. Me imagino por eso. Pudo haber sido. Porque si hablaban, ejemplo, No, y lo dice. ellos inglés, Ahí lo y no se hablan cochino, ¿cómo ellos no entienden? Exactamente. Puso a hablar inglés acá. Allá habían varios, o sea, De varios- diferentes sí. países. Y resulta que entendían la lengua de lo que otros, o sea, era sorprendente, porque si yo soy De aquí. de aquí Y habla africano. y cuando esté orando en lenguas, me pongo a hablar en el idioma de Australiano los que llegan aquí. no puedes coger otra más, que no sea guayú. Australiano. Vaya, pues, pastora, ¿qué es eso? El australiano en inglés. Bueno, voy a poner árabe, que también es algo extraño. Y pasa un árabe. Entonces pasa un árabe y me escuche, va a decir, ¿cómo que esta colombianita chiquitica va a estar hablando en el idioma mío? Ya, y sabe que yo no conozco ese idioma. Y no lo conoció él tampoco. Y resulta y pasa que eso también ha pasado. Personas que han llegado predicadores así, y aunque entienden el idioma del que está hablando el predicador, pero en el momento de hablar en lengua, habla el idioma de esa persona, y eso lo maravilla. Ya, eso lo sorprende y dice, de verdad que Dios es poderoso, porque pastor o hermano fulano, usted sabe hablar en el idioma tal, ¿no? Cuando yo apurado machaco el español, por poner un ejemplo, y no, pero es que usted cuando estaba, hubo un momento que me dijo esto y esto en el idioma mío, yo. O sea, uno se sorprende, se sorprende la persona y el que habló, hermano, o sea, el Espíritu Santo es polifacético, el Espíritu Santo hace grandes cosas y también políglota. El Espíritu Santo hace grandes cosas que sorprenden, que dejan a la gente maravillada y no espantada con ganas de no volver más. Sí. ¿Cuáles eran los resultados? El último punto de ahí. Los resultados, Hechos 2:41. De todo eso que nosotros vemos. Los Así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Sí ve? Pastor, en este versículo
Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 300,000. ¿Ah? 3.000. Digo 3,000, Hermana, se olvidó otro. 3,000. Sí, como 3.000 personas. Oyeron la palabra y fueron bautizados como 3.000 personas. Eso en esa época se hacía porque había un impacto que producía el Espíritu Santo que llevaba a la persona a un arrepentimiento verdadero y a un cambio radical en su vida. Eso lo produce el Espíritu Santo. Hoy en día no se puede hacer eso. ¿Y sabe por qué no se puede hacer? Porque hoy en día no es que el Espíritu Santo no pueda ministrar igual, es que no se está manifestando en las iglesias de la misma manera y las personas tampoco son convencidas ni redarguidas igual. Y a veces demoran 5 años, 30 años en el Evangelio y aún no han nacido de nuevo ni dan fruto. Y a la vista un poco de botón y voy a mirar para arriba, ¿no? Porque si de verdad nosotros hemos nacido de nuevo, tendríamos que dar fruto obligatoriamente. ¿Qué tal usted con un hijo de 10 años y todavía tenga que estarle dando seno y no le hayan salido ni los dientes? Eso es fenómeno, hermano. Bajémosle más. Tiene 5 años y todavía le dan seno, no le han salido los dientes. ¡Qué ternura! No, y la mamá sí va a decir. ¿Y usted qué va a decir? Eso es un bicho raro. ¿Y cuántos bichos raros hay en la iglesia, en las congregaciones? Pues? Queriendo hallar fruto en la higuera y no lo encontró. Queriendo el Señor hallar fruto y no lo encontró. ¿Qué fue lo que encontró en la higuera? Poco de hoja. Y la maldijo. El hacha está puesta a la raíz de todo árbol que no lleva buen fruto. Hermano, cuando nosotros no nos disponemos a dar fruto, el hacha la tenemos aquí, vea, en la yugular. Bueno, ¿de qué lado está? Yo la hago aquí, no sé. Si está del lado derecho o del lado izquierdo. Ya, bueno, yo no sé, del lado que esté. Cuando se lo pega aquí se muere. Exactamente. Del lado que sea, hermano. Un hachazo en el pescuezo, digo en el cuello. Estoy hablando igual que un pastor. Listo, dígalo. La yugular es la otra, Sí. Ahí sí no. el derecho, el izquierdo, la garganta, Del lado que sea. Hermanos queridos, mis amados, es necesario que nosotros nos despertemos y nos abramos al Espíritu Santo. Dígale, Espíritu Santo, yo te quiero conocer. Yo te quiero conocer porque yo no me quiero perder. ¿Sabe qué nos ayuda a nosotros a dar fruto? Cuando somos impactados por el Espíritu Santo. ¿Sabe qué nos ayuda a nosotros? O sea, cuando hablo de fruto, estoy hablando de la vida de uno, que lo que uno debería hacer y lo que uno no debería hacer. Estoy hablando de esa clase de fruto. ¿Sabe qué ayuda a que la iglesia pueda crecer, que cada día sean añadidos las almas que han de ser salvos? El mover del Espíritu Santo. El mover del Espíritu Santo. ¿Sabe qué impide la manifestación del Espíritu Santo? Cuando nosotros como evangélicos estamos siendo cristianos reencauchados ahí. Pasan los años y seguimos siendo los mismos. Llevando de la contraria a las palabras. ¿Qué ha modificado usted de su vida de un año hacia acá? De hace un mes para acá. Si usted no hace algo distinto, dígalo que usted está ahí como si lo hubieran entablillado ahí. Y cada vez que viene a culto, como lo he dicho muchas veces, está añadiéndose un palito para el fogón suyo. Porque si se muere en esa condición, se pierde. Y yo no puedo estar, Señor, yo no me quiero perder, Señor. Si es que lloro, ¿no? Porque me da miedo perderme. Pero hay que ir a la acción.
Hay que ir a la acción. Yo a ustedes les enseñé cómo uno poder crecer espiritualmente, cómo uno ser restaurado espiritualmente, cómo uno no decaer espiritualmente. Creo que les mencioné como unas 11 cosas, pero habían como unas 4 o 6 que eran básicas. Si usted las practica, si usted las vive, eso le va a ayudar en un avance espiritual. Pero hermano, la palabra nos queda, yo no sé a dónde. Yo no sé a dónde está la palabra que se ha dado durante todo ese tiempo. ¿En qué lugar de su vida se ha guardado? ¿A dónde? ¿Qué pasaba ahí con el pueblo de Israel? Que oyeron la palabra, fueron compungidos y preguntaron qué debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Fueron llevados, movidos al arrepentimiento, y nosotros como iglesia del Señor, como pueblo de Dios, estamos haciendo a trocha y mocha actos de desobediencia. O escuchamos un tema de confrontación y ni siquiera se nos mueve una pestaña, ni se nos humedece la pepe el ojo, y mucho menos vamos a la acción. Esto es triste. La condición del pueblo de Dios hoy día causa tristeza. Debería causarle tristeza la condición en la que usted vive. Deja de estar chismoseándole la vida a otro. Porque es que al hermano, la hermana, que ya debería. ¿Y usted qué? ¿Y usted qué? Hay un dicho que dice que el que no hace los goles los ve hacer. Si usted no da fruto, Dios lo reemplaza a usted por otra persona. Porque Dios siempre se reserva a alguien mejor que nosotros. Dios siempre. Usted no se cree indispensable, que Dios lo va a esperar para cuando usted quiera. Ahora sí me decido a buscar a Dios, porque ahora sí voy a entrar al ministerio que Dios me ha llamado. Pueda que el día que usted rezongue, hermano, ya Dios ha puesto a otro. Nosotros conocemos a un varón que dijo que Dios lo había llamado 13 veces al ministerio pastoral. Y estaba así, parecía una mochila de hueso. Y pasando más hambre que el ratón en ferretería. Él decía, yo estoy viviendo esto por mi desobediencia. Perdió el hogar. La mujer hizo hasta para vender. O sea, casi lo matan, hermano, porque lo fue y lo malinformó. Ya se puede imaginar la joya con la que estaba viviendo. Y ya se puede imaginar ante quienes lo malinformó. Casi lo matan. Una vida tremenda. Por no obedecer. Y ahí está. No ha pastoreado. Porque cuando él quiso, ya Dios dijo no. ¿Usted cree que Dios lo va a esperar? Que usted obedezca. La muerte suya, ¿cuándo es? Usted no sabe. Pastor, y aunque le dijo no, sigue teniendo misericordia, a pesar de que está viviendo así, porque otra vez le puede mandar un centellazo y ya. Claro. Para mí. Es tremendo, hermano. Nosotros estamos jugando a ser evangélicos. Cuando nosotros no damos el fruto adecuado, estamos jugando a ser evangélicos. Y el diablo no juega a ser diablo, ni Dios juega tampoco a ser Dios. Pastora, pero yo vengo a culto. ¿Y eso es suficiente? Pastora, yo vengo a los ayunos y yo ayuno. ¿Eso es suficiente? Pastora, yo oro en mi casa. ¿Eso es suficiente? Eso no es suficiente. Le hace falta más. Porque el apóstol Pedro creo que fue el que dijo, a la fe que se le añadiera virtud. Y a la virtud, añadir. Usted tiene que añadir a su vida todo lo necesario para su vida espiritual, para estar bien con el Señor. Usted me puede ver a mí, mire, voy a cumplir ahorita el 18 de mayo 44 años de haber nacido de nuevo. 44 años. Voy a cumplir en agosto del 2002 al 2025
23 años de estarle sirviendo al Señor. Claro está, en el ministerio pastoral porque ya venía trabajando al Señor más antes. Pero eso no indica que yo esté completa. Eso no indica, a mí me toca hacer más cosas para Dios. Dejar de ser Liliane para que Dios sea en mi vida. Morir a mí misma en muchas cosas. Y cada día le digo, Señor, ayúdame a identificar qué cosas estoy haciendo que a ti no te agrada. Hermano, y hay veces que Dios me las muestra así. Yo digo, wow, no puede ser posible que yo tantos años y todavía tenga eso. Tantos años y no había perdonado eso. Señor, gracias, porque si me hubiera muerto antes me hubiera perdido. Ahora usted dirá, digo yo acá, ¿no? Con todo lo que la pastora hace, con todo lo que la pastora es, y todavía siente que hay cosas que debe dejar, que todavía cosas que debe añadir, que no me falta a mí. O a no ser de que usted se sienta mejor que yo, ¿no? Porque hasta eso pasa. Yo hablo desde mi propio punto de vista. Yo todavía siento que si estoy todavía en esta tierra, porque todavía no estoy hasta para atrás. Porque Dios todavía está trabajando en mí. No me puedo creer perfecto. Porque cuando me creo perfecta, entro en la mediocridad, en el conformismo y en el fariseísmo y pare de contar. A creerme que por las obras puedo entrar al reino de los cielos. No son los años, no es el carnet ministerial, no es el llamado ministerial, no son las funciones ministeriales, mi comunión con Dios, es mi obediencia a Dios, mi rendición a Dios, hermano. Entonces yo le invito a que usted se analice. ¿Por qué nosotros le hablamos a alguien del evangelio y tampoco se convierte? ¿Qué está pasando? Hay cultos y cultos y cultos y la gente no se convierte. Ahora vayámonos al nivel congregacional. ¿Qué nos está pasando? Porque hay algo que es a nivel personal e individual, y cuando nos juntamos y estamos de verdad en obediencia, en búsqueda, eso tiene que, hermano, ser explosivo. Ser explosivo. Es como cuando usted tiene varios tizones por allá, por acá, pero usted llega y los ajunta. ¿Qué sucede cuando se junta y se le echa un fresquito así? Se enciende, hermano. ¿Por qué no nos encendemos si tenemos búsqueda personal en nuestros hogares? Su nivel de búsqueda, ¿cómo está? Eso es que usted tiene que mirarse. Su nivel de búsqueda le alcanza para algo, hermano. Su nivel de búsqueda le alcanza para resistir las tentaciones, para resistir los ataques del enemigo. Su nivel de búsqueda le alcanza para llenar su vasija. Y usted sabe el tamaño de la vasija que Dios quiere que usted tenga, porque a veces salimos con un pocillito tintero. Y hay gente que se toma unos pocillados así de café. Pero el pocillito que le presentamos al Señor, así chiquito, y le decimos, Señor, llena mi vasija, no le alcanza. Usted tiene que mantener, mire, la alberca grandotota y la llave abierta, porque usted tiene que estar utilizando ese aceite, esa agua, en su diario vivir, utilizándola. Llénese cada día más. Obedezca más a Dios, métase más con Dios, muera usted mismo y deje que Dios viva en su vida y que la gente vea a Dios en su vida. A mí me llegaron a decir que mi mirada era fea. Yo empecé a orarle al Señor que la gente pudiera ver la mirada de Él en los ojos míos. A mí me toca hasta pestañear, hermano, porque otro me dijo, tú mira como si estuvieras enamorada. Anda, entonces como miro yo. Señor, obra en mi mirada, obra en mi sonrisa, obra en mi manera de hablar. Yo quiero dar un buen testimonio. Endulza mi rostro, porque que malacarosa. Bueno, Señor, endulza mi rostro.
Hace unos días me dijo una señora, cuando usted fue a tal reunión, alguien me dijo que usted daba miedo, porque era mala, se le veía malacarosa. Y yo le dije, usted no la conoce, esa mujer es dulce. Yo me quedé así, dulce yo. Ay. Pero es que no es solamente que me conozcan, hermano, y se den cuenta cómo soy yo, sino que al verme puedan darse cuenta, porque usted mira la manzana y usted le dan ganas de comérsela. ¿Ya? Entonces que cuando a mí me vean, la gente tenga ganas de acercárseme y no de salir corriendo. ¡Ah! Santo es Dios. ¿Qué inspiramos? ¿Qué transmitimos? O sea, yo quisiera decirles tantas cosas, hermano, tantas cosas que quisiera decírselas, pero de verdad, el pueblo de Dios hoy es tan diferente a la iglesia primitiva. Es tan diferente. Y queremos llenarnos de mucho conocimiento, pero del Espíritu Santo nada. Y a veces oímos y cuando nos preguntan tampoco sabemos nada, y lo que no se guarda ni en la mente, no se guarda en el corazón, ni en el alma, ni en el espíritu, ¿cómo lo vamos a llevar a la acción? Lo que usted no se acuerda, ¿cómo lo va a llevar a la acción? Prestemos más atención, hermano. Prestemos más atención. No vivamos de cualquier manera. ¿Usted sabe quién va a llevar más candela en el infierno? Los evangélicos que han oído durante años y no han obedecido. El inconverso que tal vez nunca escuchó, ese va a padecer, va a sufrir, pero va a llevar menos candela que el evangélico resabiado en las congregaciones. Hay un peligro de irnos muriendo, de irnos disecando. Eso es peligroso, peligroso, hermano. Yo quiero que mi vida sea vivificada cada día más, entre más pase el tiempo, porque yo no me quiero perder. Yo no quiero vivir de experiencias pasadas. Ay, no, yo hablé en lengua cuando Yismir tenía 1 año y medio. Yo no quiero vivir de esa experiencia. Ni que yo anoche hablé en lengua. Yo quiero hoy. ¿Las lenguas me van a salvar? No, pero sí me ayudan. Sí me ayuda. Sentir la presencia de Dios me ayuda, porque eso es como ese aceite, ese combustible que me motiva, que me estimula, que me llena de gozo, que me llena de alegría, que le da razón de vivir a mi vida. Si no fuera por Dios, hermano, ay Dios de mi vida, yo fuera más amarga. Pero lo que le da sentido a mi vida es haber conocido a Dios, y de la manera como lo conozco hoy. Así que le invito a dejar de ser como usted es, a que quite esa vieja vestidura que usted tiene y le diga: Señor, aquí estoy tal y como yo soy. Al hacer yo así, usted queda ¿qué le estoy dando a entender? Que se presente desnudo. Ahora no se vayan fuera de su cuarto, no. Estoy hablándole en sentido figurado. Exactamente. Aquí estoy yo. Mírame. Fíjate en mí. Fíjate en mí. Porque nosotros somos ropa. Una cosa es tener ropa y otra cosa es estar así como Dios nos trajo al mundo. Ay, Dios mío. Ya. Pero presentémonos ante Dios así. Presentémonos. A veces hasta delante de Dios nos ponemos máscara. Nos justificamos delante de Dios. Nos defendemos. Dejemos eso, hermano. Rindámonos, obedezcamos, hagamos lo que nos toca hacer y Dios hace el resto. Y seamos, para que, como la iglesia primitiva, para que la gloria de Dios se mueva y en cada culto se conviertan 3,000, 4,000 personas en cada mensaje. Porque eso hace falta. Allá afuera hay gente que se está perdiendo. ¿Y nosotros qué estamos haciendo?
Como dijo el hermano ahorita, a veces ni cuidamos nuestra propia salvación. Y eso es triste. Eso es triste. Amén. No sé si a usted le da tristeza, a mí sí. A mí sí me da tristeza. Me da dolor. Me dan ganas de hacer un hueco y meterme ahí. Me dan ganas de desaparecer del mapa. Y yo le digo, Dios, yo no quiero más esto. Yo no quiero vivir así más. Yo no quiero estar en un culto más así, sin que tu presencia se mueva. Ya he aprendido que no es lo que Él me pueda hacer sentir. Yo ahora le he cambiado la oración y le digo, Señor, yo te quiero a ti. Porque sí, yo anhelo tu presencia, yo anhelo tu fragancia, yo anhelo tu poder, yo anhelo, o sea, es lo que Él tiene. Pero ahora yo lo anhelo a Él. A Él. Sin Él, yo no puedo vivir, sin Él. Sin Él. No por lo que me dé, sino porque Él es Dios. Y Él se ha convertido en mi vida más importante que esta piel que cubre mi cuerpo. Más importante que el aire que respiro, más importante que todo. Entonces, necesitamos volvernos a Él, hermano. A Dios, necesitamos volvernos, arrepentirnos de verdad. Si usted necesita hacer la oración de fe, hágala. Hágala. Porque no podemos seguir así. No podemos. Volvámonos a Dios. Y seamos lo que Dios quiere que seamos. Porque el tiempo del fin está más cerca de lo que usted cree. Vamos a estar de pie.